Hola, buenas tardes. Soy el alumno Joe Martín Alexander, alumno de la maestría en educación de la Universidad Santander Live. Vamos a ver lo que es el tema de tendencias en el desarrollo de la educación, un tema eh, por demás importante. Vamos a manejar varios conceptos, ahorita los vamos a explicar, pero porque es un tema demasiado importante. La educación ha tenido un auge, su desarrollo ha tenido un auge y ha tenido cambios importantísimos, no más el último que vimos en el tema también, que era tendencias en la educación, como era lo que era el aprendizaje en línea, un concepto que se empezaba a manejar, ya se manejaba desde antes, pero bueno, ya se le da una forma, se le da una estructura actualmente. Y pues nos explican bien lo que es este tipo de aprendizaje, los lineamientos que debe llevar para considerarse como tal. Si no, manejábamos otro concepto que era el aprendizaje de emergencia en línea, que es prácticamente lo que muchos hicimos. Y aquí seré breve para la explicación, pero pues es prácticamente lo que se hacía en una aula, se trasladaba a la computadora y eso era lo que se hacía. Pues tal cual se denomina, aprendizaje emergencia en línea. Pero el aprendizaje en línea pues conlleva muchos otros aspectos. Aparte de otras palabras también usadas, el microaprendizaje, cómo el alumno llevaba la obtención del conocimiento mediante la investigación que se tendría o se tiene por las TICs o las tecnologías de la información, cómo las obtenía. Entonces, todas estas palabras también nos llevan al desarrollo y a la formación de este tema que vamos a ver, de tendencias del desarrollo de la educación. Hay conceptos importantísimos y para esto me voy a apoyar de las diapositivas. Vamos a ver lo que son 6 puntos. Uno de ellos es la globalización. Vamos a iniciar, como les había mencionado. El alumno, ahí está mi nombre. Y como les había mencionado, estos son los temas y los puntos de relevancia. A ver, globalización, regionalización, democratización, polarización, marginación, fragmentación. Temas o puntos muy importantes. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Pues la globalización, una palabra pues que no es nada nueva, francamente. Es una palabra que se ha estado usando ya desde hace bastante tiempo. No conlleva otra cosa más que cómo el mundo se está interconectando, cómo el mundo está interconectado. Ahorita ya en los ejemplos les mencionaré varias cuestiones, cómo la obtención de conocimiento es muy fácil gracias a esto, la globalización. ¿Pero qué es? Bueno, pues es todo proceso histórico de integración mundial de diversos ámbitos. ¿Y qué características tiene? Es un fenómeno mundial, es un fenómeno universal. ¿Qué significa esto? Esto significa que abarca diferentes aspectos de la vida humana y social, es decir, por eso se considera universal. Mundial, pues definitivamente la palabra lo describe todo, ¿no? Abarca cuestiones mundiales. Y esto, pues, no hace mucho lo vimos en uno de los temas que desarrollamos, donde comparábamos cómo era la educación aquí. Yo escojo Brasil, cómo es la educación en Brasil, qué cambios ha tenido, qué transformaciones ha tenido, todo este tipo de procesos, cómo lo comparamos con México, y vemos que hay muchas cuestiones que son muy similares, pero en definitiva hay otras que son diferentes por otro de los conceptos que más adelante vamos a ver, cómo cada región va a tender a tener sus problemas para el desarrollo de la educación. Aquí uno de los ejemplos más importantes de la globalización, cómo las conexiones se llevan con una facilidad tremenda. Hace no mucho tuvimos un congreso en la UAD, teníamos un docente, el cual era importantísimo que diera ese tema y sobre todo para lo que estaba enfocado el congreso, para el punto que era el congreso. Eran sobre antioxidantes y pues necesitábamos a alguien que tuviera la experiencia y sobre todo la investigación para todo esto. El investigador de educación o el encargado de coordinación de investigación en la universidad, se encarga rápido de conseguirlo, lo consigue y tenía unas credenciales enormes, pero él está en México, nos da una plática, nos da una cátedra
usa mucho la tecnología, me impresionó porque empieza y ya utiliza una página que él mismo no la explica y él mismo ahí, mediante la aplicación de esta página empieza a darnos todo el tema. Empieza ahí a hacer ciertos números, cierta explicación, borra porque se tenían que usar algunas ecuaciones. Entonces, importantísimo. Y como la globalización, o sea, gente que se encuentra totalmente en otra parte del mundo, en otra parte de México, nos da una plática y nos comparte su enseñanza y su conocimiento con una facilidad enorme a gente que estamos totalmente alejados a miles de kilómetros. O sea, es una de las cuestiones que ha sido totalmente importante. Otro de los conceptos, o bueno, aquí también tenemos algunas que son causas de la globalización, cambios en la geopolítica internacional, otras cuestiones, desde el fin de la Guerra Fría, lo que les mencionaba, no es una palabra nueva, ni mucho menos, pero es una palabra que para la educación está tomando bastante auge porque son parte que ha funcionado o que tiene una relevancia enorme para el desarrollo de la educación, para cómo se lleva la educación actualmente, todo lo que ha influido sobre la globalización y en definitivo, la educación nunca va a estar alejado de cuestiones capitalistas o de cuestiones políticas, nunca en la vida, todo está alineado hacia ese tipo de situaciones, todo influye hacia todo, tanto la educación influye hacia eso como eso influye en la educación. Entonces, en definitiva, por eso la explicación de esta parte. Otro de los puntos importantísimos es la regionalización en medicina. Esto es muy importante, es muy importante. ¿Pero qué es la regionalización? Pues es simple la división de un territorio en áreas menores que tienen características comunes. Es algo funcional, puesto que es una herramienta metodológica para la planeación ambiental y la regionalización toma una importancia enorme, puesto que conlleva diferentes puntos. Puede ser desde clima, puede ser cuestiones educativas, pero en medicina pues tiene una parte muy importante, muy importante, porque la regionalización, por ejemplo, en México hay muchas enfermedades que se les conoce endémicas. No hace mucho fuimos a una región de México y el punto específico de ahí, que bueno, también aquí con nosotros, pero si nosotros tenemos casos, era el dengue, por ejemplo. En ellos el dengue es algo que está totalmente endémico en esa área. Hay áreas de México que el dengue no existe. Pocas, el dengue, el virus, el bichito que transporta el dengue, el virus, tiende a tener este, se adapta mucho, o sea, tiene mucha adaptabilidad, por eso ha crecido el dengue en otras regiones de México, pero antes no, antes era una parte muy endémica, así se le conoce a ese tipo de enfermedades, donde solamente en ciertas áreas de México aparece, por eso le mencionaba, la regionalización en medicina es muy relevante. Otro de las cuestiones ahí, por ejemplo, en cuestiones educativas, pues bueno, que nos vamos, cómo la regeneración influye hasta para el transporte, para llevar el conocimiento, pues nos vamos a la sierra, nos vamos a áreas de extrema pobreza, áreas de Oaxaca, que están en la sierra, prácticamente en la sierra de Oaxaca. Entonces, todo esto conlleva a que las tendencias en el desarrollo de la educación tengan esta palabra o este concepto muy importante, puesto que no puede ser igual el desarrollo de la educación en todas las áreas. No puede ser, por desgracia, pero no. Otro de los conceptos es la democratización, otro de las palabras más muy antigua, o sea, desde los griegos ya se usa esta palabra, la democracia, kratos, demo, pero ¿qué es para el concepto aquí que vamos a ver? Es un proceso a través del cual las instituciones de un país experimentan una transición desde un régimen autocrático a uno democrático, proveyendo así una amplia gama de derechos y de libertades a los ciudadanos. Aquí podemos abarcar a los educandos o a los estudiantes, cómo conllevan ellos. Y pues aquí, ¿qué tenemos en cuanto a la democratización? Pues mucho es la toma de decisiones, como nosotros
en medicina, al tener un cuerpo de gobierno, las decisiones no se toman por una sola persona, en definitiva. Tomamos decisiones en base a reglamento, pero en definitiva hay casos donde tendemos a tener que tomar una decisión, puesto que el reglamento está muy ambiguo en esa parte y tenemos que tomar la mejor decisión. Y en definitivo se toma tanto la opción, obviamente el director lleva la batuta, tenemos secretario académico, coordinaciones y entre todos tomamos lo que es la mejor decisión para el caso específico. Entonces, importantísima esta parte. En cuanto al uso de la medicación, pues podemos tener, francamente, es un concepto o una palabra que en cuanto a la medicación, pues no es tan relevante, puesto que nosotros, en cuanto a la toma de decisiones de medicamentos, no muchas veces tomamos la decisión de los pacientes, pero francamente hay casos donde sí lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, y pues hacemos una decisión consensuada. Y bueno, en educación pues lo he explicado en cuanto a cuerpos de gobierno. Otro de los conceptos, hago estas palabras, la polarización, o hago estos gestos debido a que, pues bueno, la polarización actualmente en México, yo creo que tiene sus puntos más altos desde hace mucho tiempo. Siempre ha existido la polarización, no podemos negar esa parte, pero tiene sus puntos más altos actualmente, entre mismos compañeros, amigos. Pero ¿qué es la polarización? No lo podemos tomar como algo negativo. Francamente, ese es el error que se está cometiendo actualmente. Yo creo que esa es la parte, nada más. Siempre se ha tenido, yo creo que casi siempre pudo haber tenido algún provecho, pero actualmente yo creo que sí se lo están desviando hacia cuestiones negativas. Pero la verdad es que la polarización es un proceso por el cual en un conjunto se establecen características que determinan la aparición en él de dos o más zonas o dos o más polos o dos polos, los cuales llevan ahí un poco de ideas diferentes, pero bueno, el uno hará crecer al otro y el otro hará crecer al uno, o sea, en definitiva, siempre y cuando las personas que tienden a atender esta cuestión desarrollen bien o tengan alguna buena inteligencia emocional, pues no va a haber otra más que crecimiento para los dos. Entender por qué piensa el otro así y entender por qué pienso yo así. Entonces, eso hará crecer a bastante. Y pues ahí está la imagen, ¿no? Yo creo que no, no hay manera mejor de explicar cómo es la polarización en cuestiones de tipo, pero en definitiva, ¿por qué se usa este concepto en la educación? Importante. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que hará crecer bastante en la educación, sobre todo en la discusión de cómo se debe llevar, por qué se debe llevar este, este tipo de cuestiones, cuál es el camino a. Otro de los conceptos es la marginación, que es, pues aquí sí es un poco difícil este concepto, puesto que conlleva a lo mejor algún contexto poco negativo, pero en definitiva es algo inherente a esta situación. Tanto este tema que es la marginación como el puntito que vamos a ver más adelante, que es la fragmentación, no están, no son los mejores conceptos, pero son conceptos que tienen que tenerse para el desarrollo de la educación en definitiva. ¿Qué es la marginación? Pues la desigual distribución del progreso en la estructura productiva y en la exclusión de diferentes grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. Carencia de oportunidades sociales, ausencia de capacidades para adquirir oportunidades o generarlas. Es un fenómeno, definitivamente es un fenómeno multidimensional, cierta parte estructurado. Aquí no podemos pues, irnos aquí mismo en la laguna, en cuestiones médicas, en la misma laguna, la marginación es muy vista, no nos vamos muy lejos en cuanto a la distribución de medicamentos. Mi clínica tiende a tener ciertos medicamentos que en otras clínicas no se tiene, entonces margina a los pacientes para que puedan llevar un mejor tratamiento. Puedo decirlo que los tratamientos que a veces tenemos ahí en la clínica, pues sí son de buena calidad y que nos ayudan mucho al control de pacientes, sobre todo diabetes y hipertensión, pero que preguntamos a otros compañeros y ellos no tienen este tratamiento. Entonces, ahí estamos realizando
La marginación mencionaba pues cuestiones en cuanto a la sierra, cómo es la educación en ellos, cómo es la información, cómo son las tecnologías de la información, las TICs. Pues también hay marginación en ese aspecto, puesto que muchas veces es toda esa información o pueden tener el acceso a Internet como se tiende a tener en otras zonas de México. Aquí lo que les explicaba, aparte, pues, uso esta imagen más para ejemplificar cómo existen grados de marginación, pues aquí son cuestiones sociales, cuestiones de otro tipo, este, y otro de los temas va poco pegado al otro, se llama fragmentación. Aquí es un proceso por medio del cual un grupo de personas queda marginado del resto de la sociedad, diversas causas económicas, educativas, una mezcla de ambos, pues en definitiva. Aquí qué cuestiones tenemos, veíamos, podemos usar minorías también, como estas minorías muchas veces pueden quedar fuera de algún servicio educativo, de alguna cuestión de este tipo, también para cuestiones laborales, como las personas sordas, no digo sordomudas porque después me reña mi esposa, y ya sabe el experta en lenguaje de señas, y si digo sordomuda me regaña, entonces son personas sordas, como ellos, desgraciadamente en esta fragmentación social, tienden a quedar fuera de muchas cuestiones laborales, educativas, no mucho me mencionaba o me platicaba que una de sus maestras de lengua de señas quedó fuera de una universidad, igual la Universidad Autónoma de La Laguna, como no la aceptaban, aunque ella quería llevar a su intérprete a las clases para que le estuviera explicando todo lo que decía el maestro y pues tener la obtención de la educación, pues no se le presta el apoyo, no la aceptan. Entonces, definitivo, cómo la sociedad se fragmenta y desgraciadamente excluye a estas personas de llevar cuestiones de este tipo de educación. Bueno, palabras importantísimas, conceptos importantísimos. Repito, no todos los conceptos tienden a tener una connotación positiva, pero en la educación y el desarrollo de la vida muchos conceptos son de relevancia e importancia, porque te van a hacer crecer, en definitiva. Tanto la fragmentación, la marginación, el saber que estos conceptos van a tener una relevancia en el desarrollo de la educación, es importante saberlo, porque no es lo mismo querer llevar, me quiero llevar mi computadora y me voy a llevar mi cañón, mi proyector a un área de la sierra donde no cuentan luz. Definitiva no, tengo que adaptarme hacia ese tipo de educación y tengo que llevarlo hacia lo mejor que ellos y darles lo mejor de mí. Entonces, definitivamente estos conceptos de relevancia, importantísimos. Claro, bueno, la globalización y todo esto, pues, pues nos han llevado a la mejor obtención de la educación y aprender de otros países y desaprender de otros países, claro está. No por todo lo que vamos a obtener de otras áreas será mejor de lo que nosotros podamos obtener o dar o ejercer. Muy bien. Bueno, este es el tema que vimos, o es el tema que explicamos y pues nos vemos, muchas gracias.